Muy buenos días, mi nombre es Claudia Núñez. Para los que no me conocen, soy abogada de Mon Group en Perú y el día de hoy, junto con María Fernanda Orozco, abogada de Mon Colombia, vamos a tener a cargo el webinar Trámites Migratorios en Perú y Colombia. Primero vamos a desarrollar la parte de Perú y luego María Fernanda desarrollará la parte de Colombia. Me gustaría iniciar el webinar explicando las opciones que tienen los extranjeros en Perú para poder permanecer o residir. Pues los extranjeros tienen dos caminos para obtener una permanencia o una residencia en el país. El primer camino es iniciar un trámite de visas y el otro camino es el de cambio de calidad migratoria. Primero vamos a desarrollar cómo funciona el trámite de visas. El trámite de visas implica que el extranjero va a estar fuera del país. Necesariamente se va a iniciar cuando él no está en Perú. Y mientras que no se le extienda la visa en el pasaporte, el extranjero no va a poder ingresar a Perú. La visa se le va a extender el pasaporte en el consulado de Perú del país de su elección. Y este trámite tiene una duración aproximada de 45 días hábiles. El segundo camino que tiene un extranjero para obtener una permanencia o una residencia en el país es iniciar un proceso de cambio de calidad migratoria. Este trámite, a diferencia del de la visa, se inicia cuando el extranjero está en Perú. Y mientras que no se apruebe su trámite, no va a poder salir del país, salvo que gestione un permiso especial que lo va a facultar para que se pueda ausentar hasta por 30 días calendarios. Si es que el extranjero no regresa dentro de ese plazo concedido en su permiso, pues va a perderse todo el trámite que se ha iniciado. Este permiso se puede gestionar en más de una oportunidad. O sea, por cada viaje que se necesite realizar, se puede gestionar un permiso. La calidad migratoria habilitante se va a recibir necesariamente en el país y este trámite tiene una duración aproximada de 60 días hábiles. Por lo menos es lo que está funcionando de esa manera, o inclusive en este tiempo, la verdad es que no se ha estado respetando este plazo. Sin embargo, recientemente se ha modificado el reglamento de migraciones y establecen que este trámite demoraría 30 días hábiles y estaría sujeto a un silencio administrativo negativo. Sin embargo, los trámites que ya se han iniciado, pues el trámite en sí duraría 60 días hábiles. Habiendo explicado los caminos que tienen los extranjeros para obtener un permiso o una residencia en el país, vamos a desarrollar las calidades migratorias más frecuentes que suelen servir a los extranjeros. Y la primera es la opción de visa de trabajo o de cambio de calidad migratoria a trabajador. Este estatus va a facultar al extranjero a que pueden prestar servicios en el país de forma dependiente o independiente hasta por un año que se puede prorrogar. Y para ello se requiere tener un contrato de trabajo previamente aprobado por el Ministerio de Trabajo. Dependiendo de la duración de este contrato, es que se otorgará la permanencia o la residencia al extranjero. Se tiene que tener como mínimo un año para que el extranjero pueda optar a un carnet de extranjería. Si es que el contrato de trabajo es menor a un año, pues se le dará la visa o el cambio de calidad migratoria, pero de forma temporal. No va a tener un carnet de extranjero. Otra opción por la que los extranjeros pueden residir en el país es a través del convenio de Mercosur, que va a facultar a los nacionales de Brasil, de Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador a obtener una residencia de 2 años y que puedan prestar servicios de forma dependiente o independiente, les va a dar un carnet de extranjería. Para poder aplicar el convenio de Mercosur, se requiere necesariamente estar en el país. Es decir, la única forma de poder aplicar a este convenio Mercosur y a esta residencia es mediante un cambio de calidad migratoria, estando el extranjero en Perú.
La otra figura que también es muy usada en el país es la figura de trabajadores designados, que implica que un extranjero pueda realizar labores en territorio nacional que van a consistir en una tarea específica, en un servicio específico que requiera conocimientos altamente especializados o profesionales en nombre de su empleador extranjero. Es decir, que este tipo de facultad no va a permitir al extranjero realizar actividades en nombre propio, sino va a ser en nombre de su empleador extranjero que lo va a mandar a desarrollar una actividad concreta en Perú. No va a recibir, por lo tanto, ingresos en Perú, sino los va a seguir recibiendo en el extranjero por su empleador. Permite múltiples entradas y el plazo de permanencia va a ser de 183 días acumulables durante un periodo de 365 días y que se puede extender por un plazo similar. Habiendo explicado el tipo de cambio de calidades o de visas más frecuentes, me gustaría ahora explicar el impacto que ha tenido todos estos trámites en migraciones a raíz del COVID. Y es que mediante Decreto Supremo 044-2020 PCM, en marzo del año pasado, el gobierno peruano, para hacer frente al COVID, estableció ciertas medidas como un estado de emergencia sanitaria y emergencia nacional, que implicaba en un primer momento un aislamiento social obligatorio para todos, cierre de fronteras total y suspensión del servicio de transporte por todos los medios, terrestre, aéreo y fluvial. La situación actual es que este estado de emergencia sanitaria se ha ampliado hasta el 12 de septiembre del 2021 y el estado de emergencia nacional hasta el 31 de mayo del 2021. Si bien es cierto que se han flexibilizado estas restricciones y que las fronteras no están cerradas más que para Europa y para Brasil, igual existe algunas restricciones que están focalizadas de acuerdo a las regiones. Sin embargo, igual ya existe una problemática que se ha generado a raíz de las medidas que en una primera instancia adoptó el gobierno peruano. Y estas problemáticas se muestran en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, hubieron procesos de visas y cambios de calidad migratorios que quedaron totalmente suspendidos. Los extranjeros que obtuvieron visas producto del cierre de fronteras no pudieron usarlas, y esto implica, por ejemplo, cuando un extranjero le da una visa, tiene 6 meses para usarlas porque de lo contrario se pierde. Entonces se generó este tipo de problemática porque el extranjero no podía ingresar al país, no podía hacer uso de estas visas. También existieron interesados en realizar procesos de cambio de calidad migratorio que estaban fuera del país y, como recordemos, al estar fuera del país no podían iniciar trámites, ya que un requisito indispensable para optar a este trámite es estar en el país. Por otro lado, también existieron extranjeros que contaban con un cambio de calidad migratorio que estaba pendiente de aprobación y que salieron del país válidamente con un permiso que les facultaba ausentarse por 30 días calendario. Sin embargo, no pudieron regresar en el plazo establecido. Es más, hasta hoy en día no pueden regresar de repente porque están en algunos países que sus fronteras están aún cerradas. También existen extranjeros que obtuvieron un cambio de calidad migratoria aprobado, una residencia aprobada, pero no han podido optar por su carnet de extranjería por estar fuera del país. Y también extranjeros residentes que al tener más de 183 días de ausencia ha estado peligrando su residencia. Y es que la legislación laboral establecía que un extranjero con una residencia temporal no podía ausentarse más de 183 días consecutivos del país, caso contrario, perdía la residencia. En el caso de los extranjeros con una residencia permanente, no pueden estar más de 365 días consecutivos, caso contrario, pierden la residencia. Y por el cierre de fronteras que hubo en un inicio, muchas personas se vieron imposibilitadas de regresar al país y de cumplir este plazo. Para hacer frente a toda esta problemática que se ha comentado, se dictó una resolución de superintendencia
a través de la cual se extendieron los plazos de los permisos especiales otorgados a las personas extranjeras para que puedan ausentarse del país, y que esta extensión sea desde la entrada en vigencia hasta la culminación del estado de emergencia. Entonces, esto quiere decir, aquellas personas que de pronto salieron del país con un permiso especial y que no podían regresar y superaron este plazo de los 30 días, pues se extendió el plazo. O igual en el caso de los residentes que no llegaron a cumplir los 183 días, o mejor dicho, se ausentaron más de 183 días consecutivos, igual también por medio de esta resolución se les facultó a poder ausentarse más, extenderse estos plazos hasta la culminación del estado de emergencia. También los procesos de cambio de calidad migratoria se extendieron y que se vieron imposibilitados de realizar una prórroga o iniciar un trámite de renovación, producto que en un principio Migraciones estuvo cerrado, pues se extendió la vigencia de esta calidad migratoria. Y con relación a aquellos extranjeros que de pronto ya tenían su trámite aprobado, pero no podían obtener un carnet de extranjería por las limitaciones que se tiene en cuanto a la atención presencial de migraciones, pues en mérito de esa resolución lo que se ha aprobado es que los extranjeros puedan obtener una constancia de carnet de extranjería que va a funcionar tal cual como si fuera su carnet físico, hasta que se les pueda dar una cita y puedan contar con el documento físico. Y ese documento pues les va a permitir identificarse en todos los actos civiles, en todo, va a ser tal cual la constancia como el carnet extranjero. Otro tema importante en cuanto a los trámites migratorios es que se ha creado una agencia virtual migratoria que permite realizar muchos trámites en línea, cambios de calidad migratoria, permisos especiales de viaje, movimientos migratorios, duplicados de permiso. Y es más, o sea, si bien hoy en día a través de esta agencia virtual solamente se pueden iniciar los procesos de cambio de calidad, los procesos de visa no, se sigue exigiendo el requisito de que el extranjero esté en el país. Sin embargo, estando en el país, igual la cita en migraciones ya no es presencial, sino que la tienen de manera virtual, ya sea en sus hoteles o los hospedajes o los lugares donde se estén quedando en Perú, se va a poder programar la cita en migraciones y se tendrá en línea la cita. Y bueno, para culminar y dar pase a María Fernanda, me gustaría comentarles que recientemente se ha modificado el reglamento de la Ley de Migraciones y dentro de los cambios más importantes están los plazos que se han establecido para la pérdida de las calidades migratorias. Se ha establecido que el cambio de calidad migratoria se va a perder en general por más de 100, si es que el extranjero se ausenta por más de 183 días consecutivos en un plazo de 365 días, y ahora se aclara que son contabilizados desde la primera salida del país durante el periodo de residencia otorgada. Como que una pequeña aclaración. Y para el cambio de calidad migratoria otorgados por trámites de Mercosur, es igual, de 183 días consecutivos, tal cual, pero que se van a contabilizar dentro del periodo de residencia otorgada. Y finalmente, para aquellos extranjeros que tienen una calidad migratoria permanente indefinida, se va a perder la calidad migratoria si es que se ausentan por más de 365 días consecutivos, pero ya no en un año, sino en un plazo de 2 años, y se van a contabilizar desde su primera salida del país, y se puede tomar como referencia la aprobación de la calidad migratoria otorgada. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora voy a dar pase a María Fernanda para que desarrolle los trámites migratorios en Colombia. Hola, buenos días a todos. Espero que
estén bien de salud, cada uno de ustedes y sus familiares, pues, teniendo en cuenta este tema de pandemia con el COVID-19 que nos está agravando a todo el mundo. Bueno, en Colombia vamos a iniciar, ahí están mis datos por si desean alguna inquietud fuera de este webinar, de este espacio. ¿Me escuchan? Bueno, en Colombia el tema migratorio o el control migratorio está en cabeza de dos entidades, Cancillería y Migración Colombia. Entonces, en esos dos nos vamos a enfocar en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Entonces, por parte de Cancillería, en Colombia es la entidad en la que nosotros, los extranjeros, nos podemos presentar para solicitar visados, ¿sí? Para poder ingresar al territorio colombiano, dependiendo las actividades que vayamos a desarrollar en Colombia. Entonces, a partir de la resolución 6045 del año 2017, regulan el tema de visados en Colombia. ¿Por qué? Porque anteriormente a esta resolución existían el mismo tipo de visados, pero no agrupados como lo hicieron en esta resolución. Entonces, lo que esta resolución del 2017 nos trae es que nos agrupan todo este tipo de visados en tres categorías o en tres tipos de visado, que son las de visitante, las de migrantes y las residentes. Entonces voy a ir a desglosar poco a poco cada una de estas. Las de visitante son aquellas que le permite al extranjero, ¿sí? Que desea venir a Colombia, a visitar a Colombia, sea una o varias veces, pero sin esa necesidad de quedarse y permanecer dentro del territorio colombiano. Es decir, vengo a visitar a Colombia por turismo, pues porque quiero conocer Cartagena, quiero conocer otra ciudad que me interesa en Cartagena, en Colombia, porque voy a usar el aeropuerto, cualquier aeropuerto de Colombia para tránsito a otro país, ¿sí? Por gestiones de negocio, que es la que más se usa, gestiones de negocio en la que yo puedo realizar aperturas de sociedades, en el tipo de gestiones de negocio puedo realizar estudios de mercado, ¿sí? También se usa mucho este tipo de visas para citas médicas, citas ante médicos especialistas sobre todo, o participar en temas de conferencia a nivel nacional, a nivel en Colombia. Todos estos, digamos que los requisitos o las condiciones de las que se van a necesitar para poder venir a Colombia, pues las vamos a encontrar en esta resolución, en la 6045, en su artículo 10. Dentro de la visa de visitantes, vamos a tener que este tipo de visado va a tener una vigencia máxima de 2 años. Y yo, como siempre le digo a los clientes y a la persona que me pregunta, depende de la actividad que vienes a desarrollar y depende del funcionario que te toque al momento de presentar la solicitud del visado. Porque la norma dice que máximo una vigencia de 2 años. Pero el funcionario que te toque te puede decir que te va a otorgar el visado por 1 año y es válido, ¿sí? Entonces, dependiendo la actividad, así también va a ser la vigencia del visado. Por ejemplo, para hacer tránsito en los aeropuertos, porque lo voy a usar para hacer escala o algo e irme para otro país, la autoridad máximo otorga 24 horas de permanencia en el país para ese tipo de actividad específica. Por ejemplo, para actividades de chicos, de muchachos, venir a hacer las pasantías acá a Colombia, o las personas que vienen a dictar conferencias de cualquier tipo, o aquellos
personas que vienen que ingresan a aguas colombianas, pues esto solo para este tipo de actividades van a poder trabajar, pero sobre esas actividades, realizar pasantías o entrar a aguas del territorio colombiano. Pero para ello pues van a tener que presentar una cantidad de requisitos específicos que puedan demostrar a Cancillería o al consulado que vienen específicamente a ese tipo de actividades. Ahora, dentro de los requisitos, como les señalaba, para cada actividad es unos requisitos específicos, ¿sí? A modo de los requisitos generales, pues obviamente el extranjero va a tener siempre en cualquier tipo de visado, debe tener pasaporte vigente con un mínimo de 3 hojas en blanco para estampar el visado, ¿sí? O para los sellos que requieran al momento de ingresar a Colombia o salir del territorio colombiano. Pero entonces, uno de los requisitos que es importante mencionar es que cuando tenemos una empresa patrocinadora, la que respalda esa solicitud de visa de visitante, la empresa debe de señalar, demostrar liquidez o solidez económica. ¿Y esto con qué se demuestra? Pues con los extractos bancarios o las cartolas de los bancos de la empresa. Pasamos al otro tipo de visados, que es el de migrante. Dentro de este tipo de visados encontramos los que están condicionados a un contrato de trabajo, que es uno de los que más utilizamos para nuestros clientes. Como les digo, cada especificación o cada condiciones a lo que viene a ser el extranjero a Colombia, pues así mismo brindamos la asesoría. Entonces, este tipo de visados encontramos que se enmarcan bajo un contrato de trabajo, puede ser a término fijo o a término indefinido. Va también este tipo de visado bajo el acuerdo o convenio de Mercosur. Aquí en este tema del acuerdo de convenio de Mercosur es importante señalar que con Chile no contamos con este visado desde el 2018. ¿Por qué? Por el principio de reciprocidad entre los estados. En Chile les estaban negando muchas de estas visas a los colombianos, entonces lo que hizo el Estado colombiano fue decir, ok, por el principio de reciprocidad, como ustedes, Chile, no nos están otorgando a nuestros nacionales este tipo de visado, nosotros también los vamos a cancelar y no vamos a entregar más tipo de visado de Mercosur. Por eso con Chile ya no aplica este tipo de visado, pero con Perú sí, por ejemplo. También tenemos aquellos extranjeros que vienen a ejercer su profesión de manera independiente, ¿sí? Y también estamos dentro de este tipo de visados, se encuentran los que son compañeros permanentes o cónyuge de un nacional colombiano. Están incluidos dentro de este tipo de visados. También requisito general para el tipo de visado, como lo señalé, tener pasaporte vigente. Vigente es lo más importante. Y obviamente dentro de cada una de las especificaciones de las visas van a tener requisitos específicos. Un ejemplo, cojamos el de trabajo. Se debe de tener un contrato de trabajo firmado con una empresa colombiana, ¿sí? Bajo las condiciones obviamente de la norma colombiana. Entonces especificar cuál va a ser el cargo que va a ocupar, cuál va a ser su salario, ¿sí? Qué funciones va a tener esa persona acá en Colombia, ¿sí? Entonces digamos que, yo digo que el principal requisito para este tipo de visados es la solidez económica que respalde a la empresa en la que el extranjero va a trabajar en Colombia. Y Cancillería y el consulado solicitan
tener una solvencia económica mínima de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que estamos hablando más o menos de $26.000, ¿sí? Demostrados que la empresa lo tiene. ¿Por qué? Porque es demostrar por qué voy a traer a un extranjero a Colombia si pues obviamente Colombia tiene mano de obra. Entonces, dependiendo las calidades, las cualidades, y que la empresa tenga ese respaldo para yo hacer ese pago que se necesita a este extranjero. Y con el acuerdo de Mercosur que aplica para Perú, tenemos que el requisito principal es la expedición de unos antecedentes penales y judiciales que debe expedir el país donde el extranjero ha vivido los últimos 3 años o tiene el domicilio los últimos 3 años a la fecha de solicitar este tipo de visado. A diferencia de Perú, el extranjero puede estar fuera de Colombia y puede solicitarlo. Va a tener una vigencia, este tipo de visados de tipo migrante va a tener una vigencia igual a 3 años dentro de Colombia. Y así su vigencia de 3 años también va a ser su permanencia. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un contrato de trabajo que es a término fijo y el tiempo del contrato es 1 año? Pues la entidad en este caso le va a otorgar la visa por 1 año, de acuerdo a las condiciones del contrato de trabajo. Pero si es a término indefinido, pues lo puede otorgar por 1 año, por 2 años o hasta 3 años, que es lo que señala la norma. He tenido experiencia con este tipo de visados bajo contrato de trabajo, que hemos tenido contrato a término indefinido y nos han otorgado la visa por 1 año, por ejemplo. Pero también he tenido que nos las han otorgado por 3 años. Entonces, como señalo, siempre es dependiendo el funcionario de Cancillería o del consulado que nos esté atendiendo nuestra solicitud. Pasamos a tipo de visado de residente. Este tipo de visado abarca a aquellos extranjeros que desean ingresar al país y permanecer en él, ¿sí? Establecerse, fijar su domicilio dentro de Colombia. Entonces aquí existen, o las condiciones para poder solicitar este tipo de visado es ser papá o ser mamá de un nacional colombiano por nacimiento, ¿sí? Y hay un tema de la permanencia en Colombia. Hay permanencia en Colombia que sea continua y que sea ininterrumpida por 2 años o por 5 años. Por 2 años para aquellos que han tenido visado tipo visitantes y tipo migrante, dependiendo las condiciones que señala la norma, ¿sí? Es decir, para el tipo migrante, aquellos que tengan visado, por ejemplo, de Mercosur, y para visitantes, para aquellos que tengan negocios en Colombia, ¿sí? O que puedan venir a hacer otras actividades que pues están regladas para poder yo solicitar este tipo de visados. Entonces, y para el tema de residentes por permanencia en Colombia por 5 años, también aplica para aquellos extranjeros que han tenido visado tipo migrante, por ejemplo, que tengan bajo contrato de trabajo, el mismo acuerdo de Mercosur, o la ejerción de una profesión independiente dentro de Colombia. ¿Sí? Entonces, para solicitar este tipo de visado, sobre todo, que es lo que más ocurre con nuestros clientes, es demostrar esa permanencia, tanto de 5 o de 2 años, dependiendo lo que aplique, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace un mes tuvimos exactamente una solicitud de visado de residente
porque el extranjero ya había permanecido en Colombia 5 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo demuestra uno esos 5 años? Pues por los tipos de visa. Este personaje o este extranjero ya había tenido 3 visados de trabajo anteriormente y los 3 visados de trabajo, el primero que fue otorgado por 1 año, el segundo visado fue otorgado por 2 años y el último visado que se le venció ahorita en marzo fue también otorgado por 2 años. Entonces, si yo sumo la vigencia de las 3 visas, me dan los 5 años y ahí ya yo puedo aplicar para una visa de residente por permanencia en Colombia, ¿sí? Además de eso, pues otros requisitos para esto, además de los visados que me dan la aprobación de la permanencia de esos 5 años, yo tengo que demostrar mis movimientos migratorios, cómo he ingresado y cómo he entrado al país. Y obviamente debe ser bajo las visas de trabajo en el caso que le estoy poniendo al extranjero, ¿sí? Asimismo, el tema de la vigencia para las visas de residente es importante señalar que es indefinida, señala la norma, ¿sí? Pero en casos reales, en la vida cotidiana, la Cancillería y el Consulado otorgan 5 años, 5 años de vigencia dentro del país. Y es importante señalarlo, pues porque como les digo, la norma me dice que es indefinida, pero siempre dentro del visado sale 5 años, ¿sí? Entonces, este tipo de visas residente le permite trabajar al extranjero dentro de Colombia. Entonces, es importante señalar eso, que le permite trabajar al extranjero en Colombia bajo el tipo de visa de residente. Es importante también tener en cuenta que se despliega de este tipo de visados, tanto de residente como migrante, se despliegan las visas beneficiarios, ¿sí? Pues son aquellas visas o se le otorga más bien a esos extranjeros que dependen económicamente de un titular de una visa migrante o de una visa residente. Ejemplo, la esposa o cónyuge o compañera permanente, a los hijos, que es lo más común que se presenta. Los hijos son beneficiarios del extranjero que viene a trabajar a Colombia, entonces el extranjero que viene a trabajar a Colombia pues se le solicita una visa de migrante bajo contrato de trabajo, tiene 2 hijos, 3 hijos, esos hijos van a estar amparados por una visa de beneficiarios de ese titular de migrante bajo contrato de trabajo. Su vigencia, la vigencia va a ser igual a la del titular de la visa, sea migrante o sea residente, ¿sí? Nunca puede ser superior a la vigencia del titular de la visa. Y es importante señalar que solo cobija a los hijos hasta los 25 años de edad y que se demuestre que están estudiando. De lo contrario, no cobija o no se puede otorgar ni solicitar una visa de beneficiarios para hijos que excedan estos 25 años de edad. Ahora, en Colombia también Cancillería mediante, pues hace parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, expide la resolución 10535 del año 2018 y señala que dentro del ejercicio de Estado que tiene Colombia, bajo los principios de soberanía, atendiendo también al principio de reciprocidad, establece o estableció más bien y actualizó el listado de países que pueden ingresar y permanecer en Colombia sin visa, ¿sí? Entonces, a esto se refiere esta resolución 10535 del 2018. Establece disposiciones de exención de visados para 97 países, dentro de los cuales está, pues obviamente Perú, está Chile, está Argentina, México, Venezuela, Alemania, Portugal, Bolivia, Brasil, Perú, Canadá,
¿sí? Son 97 países a los que Colombia, como lo señalé bajo el ejercicio de su soberanía y principio de reciprocidad, ha establecido estas exenciones de visado. Es decir, que los nacionales de estos 97 países pueden venir a Colombia sin visado, ¿sí? A hacer diferentes actividades, sobre todo el tema de turismo y negocios, ¿sí? Es lo que más marca estas exenciones. Ya si viene a trabajar como lo señalamos o dependiendo la actividad, sí debe solicitar visado. Ahora, al ingresar estos extranjeros de estas 97 nacionalidades a Colombia, pues pasan por el filtro de Migración Colombia, que es la otra entidad en cabeza del control migratorio, y señalan por cuánto tiempo va a poder permanecer en Colombia, hacer la actividad que viene a realizar. Y lo máximo que otorga Cancillería para poder estar en Colombia, son 90 días calendarios. Y estos 90 días calendarios son prorrogables por otros 90 días. Al cumplir este tiempo, debe salir de Colombia, porque si no va a permanecer de manera irregular. Dentro de esto que estamos viviendo actualmente, desde el año pasado con el tema de la pandemia y el COVID, Cancillería expidió 2 resoluciones durante el año pasado. La primera resolución que expidió fue esta que le estoy presentando, la resolución 1296 de abril del año pasado, la cual señala o más bien dispuso dentro de ella que los extranjeros para solicitar visa con permanencia en el territorio colombiano solo se podía para aquellos que iban a aplicar para visa de visitantes. Para los demás tipos de visado no se podía en este tiempo. Asimismo, también el tema de solicitar visa con permanencia fuera del territorio colombiano también se pronunció señalando que se podía hacer de manera online no más. No estaban atendiendo de manera presencial. Y dentro de esta resolución suspende términos para la vigencia de las visas, tanto visas de visitantes y visas migrantes. Solo hace la clasificación de esos 2 tipos de visado. Y para también suspensión de los términos para poder imprimir las visas dentro de los pasaportes. Entonces, digamos que fue como que no fue digamos, tan caótico el tema de visados acá en Colombia durante el tema de lo que estamos viviendo en este momento. Y posteriormente, en junio, expide la resolución 1585, donde decide levantar la suspensión de los términos que había señalado en abril, es decir, que la suspensión de los términos prácticamente fueron 2 meses. Entonces, en junio decide levantar la suspensión de las solicitudes de las visas de extranjeros con permanencia fuera del territorio colombiano y también levantar la suspensión de contabilización de los términos de vigencia que también había señalado suspender con la resolución de abril del año pasado. Entonces, a partir de junio del año pasado, del 2020, Colombia, en tema migratorio, en tema de solicitud de visados, ha estado disponible, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido? En que desde junio del año pasado, todos los extranjeros han podido, o hemos podido, pues soy intermediaria para eso, hemos podido solicitar las visas. ¿Por qué? Porque desde el 2019, si mi memoria no me falla, se ha hecho la solicitud de visados de 2 formas, o el trámite encierra 2 momentos. Uno, el tema online,
y otro el tema presencial, ¿sí? Entonces, la primera etapa era online y la segunda etapa era la entrevista de manera presencial que le hacían al extranjero. Con el tema de pandemia, todo se unificó a tema online. Muy de vez en cuando lo decida conveniente la entidad, es que te mandan un correo electrónico y te señalan si necesitan establecer esa entrevista con el extranjero. De lo contrario, todo se hace online. Y cuando nos otorgan el visado, nos otorgan una visa electrónica como la que estoy presentando en mi presentación, ¿sí? Y con esa visa electrónica es la que vamos a realizar y es la válida para realizar los siguientes trámites que se realizan, valga la redundancia, para culminar todo el tema migratorio con el extranjero, ¿sí? Entonces ya no vamos a tener que ir hasta Cancillería o hasta el consulado a que nos estampen esta visa en nuestro pasaporte. ¿Por qué? Porque con la visa electrónica es que vamos a realizar los demás trámites siguientes. Ahora, una vez obtenido la visa, dejamos a un lado, por decirlo de alguna manera, Cancillería y pasamos a Migración Colombia. ¿Por qué? Porque en Migración Colombia vamos a solicitar la cédula de extranjería, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden solicitar cédula de extranjería ante Migración Colombia? Pues aquellos extranjeros que sean mayor de edad y también los menores de 7 años que sean titular de visado con vigencia superior a 3 meses. Es decir, si yo tengo un visado de cualquier tipo, sea visitante, migrante o residente, y su vigencia es mayor a 3 meses, yo tengo la obligación extranjero de, primero, registrar esa visa ante Migración Colombia y 2, solicitar cédula de extranjería. Entonces, para solicitar la cédula de extranjería y registrar el visado ante Migración Colombia, sí es de manera presencial y online. Es decir, que se realizan los dos procesos, ¿sí? El primero online y luego el presencial. ¿Por qué el presencial? Y por eso Migración desde el año pasado, con el tema de pandemia, ha señalado o ha validado más bien en su página para solicitar citas con anterioridad para evitar el tema del aforo. Entonces, cuando hacemos el primer trámite online y pasamos a Migración Colombia de manera presencial, es importante tener en cuenta que ante Migración nos van a tomar foto y nos van a tomar las huellas de los dedos de las dos manos. Entonces, por eso es la presencialidad ante Migración Colombia. Aquí les presento cómo es una cédula de extranjería expedida por Migración Colombia. Pues le otorgan un número, dan los datos personales del extranjero, la nacionalidad, fecha de nacimiento, la expedición de esta cédula y su fecha de vencimiento. Entonces hay que tener en cuenta que obviamente quede estampada la información de manera correcta. Asimismo, ante Migración Colombia, podemos solicitar salvoconductos. ¿Qué son los salvoconductos? Los salvoconductos, perdón, es aquel documento de carácter temporal que expide Migración Colombia a aquellos extranjeros que desean regularizar su permanencia o quieran salir del territorio colombiano y se encuentren obviamente de manera irregular en Colombia. Entonces, un ejemplo, una persona, un extranjero que tenga un visado de trabajo y se le venza hoy 12 de mayo, pero no tiene la documentación o no tiene vigente su pasaporte y necesita cierto tiempo para poder tener en regla la documentación y poder aplicar para una nueva visa de trabajo. Entonces, lo que hace el extranjero es
solicitarle a Migración Colombia un salvoconducto explicándole las condiciones en las que se encuentra y Migración Colombia les pedirá un documento de carácter temporal donde señale por cuánto tiempo puede estar en Colombia sin visado de manera regular, entre comillas, con este permiso. O en su defecto, aquel extranjero también que se encuentra en Colombia y necesita salir de Colombia y no lo puede hacer porque está de manera irregular, pues Migración Colombia, como entidad administrativa, también le puede otorgar este permiso, ¿sí? Para que pueda salir del territorio colombiano. Asimismo, también otro trámite que podemos hacer ante Migración, hay muchos trámites, pero estoy tomando como que los que más se acomodan o a las condiciones en las que hemos trabajado con los diferentes extranjeros que nosotros asesoramos. Entonces también solicitamos el certificado de movimientos migratorios, que es uno de los requisitos para aplicar a la visa de residente. Entonces, este documento lo que me acredita o lo que acredita en él es la certificación de entrada y de salidas al territorio colombiano, ¿sí? Y sobre todo bajo qué condición entra y salgo del país. Si bajo exención de las visas, como lo señalaba anteriormente, que es cuando entran al territorio colombiano, Inmigración solamente le entrega cierto tiempo, que son los 90 días para estar en Colombia, o si ingresó bajo un tipo de visado visitante, migrante o residente, ¿sí? Entonces, este documento también se solicita ante Migración Colombia el tiempo de entrega del certificado de movimientos migratorios son 2 días a 3 días hábiles a partir de la solicitud y del salvoconducto si es un día hábil a partir de la solicitud del documento. Migración también pues se pronunció durante el año pasado en tema de pandemia y expidió estas 2 resoluciones, una en marzo y en otra en abril, en donde también por el término del periodo de la resolución suspendía términos, sobre todo el término de salvoconducto, por eso lo traía a colación, para registrar visa y las cédulas de extranjería. Como les había señalado, una vez nos otorgan la visa, debo pasar a Migración a registrar la visa y si cumplo con la vigencia de mayor a 3 meses, solicitar la cédula de extranjería. Estaba suspendido por el término de 1 mes aproximadamente. Y también suspendió el tiempo de vigencia de prórrogas o permisos temporales de permanencia que otorga también Migración Colombia dependiendo el extranjero y dependiendo a lo que viene o la actividad en que está desarrollando acá en Colombia. Y posteriormente, en abril, por eso digo que duró 1 mes esta suspensión de términos, expidió la resolución 1006 en la cual suspende ya el tema de trámites administrativos prácticamente. El tema de aquellos trámites administrativos sancionatorios que les imponen a los extranjeros que no están de manera regular acá en Colombia o que cometen cualquier actividad que vaya en contra de la norma, de la ley. Y el tema también, el último que dice suspensión de términos de procesos y actuaciones, sobre todo para el tema de los cobros o las facilidades de pagos de esas sanciones moratorias que ha interpuesto. A partir de junio del año pasado, Migración comenzó nuevamente a atender de manera presencial por citas, como les había señalado, para evitar el tema de lo del aforo dentro de las instalaciones de Migración. Ahora, esto a modo de información, sobre todo para aquellas empresas que traen extranjeros bajo contrato de trabajo. Cuando se le solicita una visa migrante bajo contrato de trabajo o si es peruano bajo el convenio de Mercosur, que también le permite trabajar, yo como empresa colombiana debo de registrar ante la plataforma CIRE, ¿sí? Que es el Sistema de Información de Registro de Extranjero, que es administrado por Migración Colombia, debo de registrar a esos extranjeros
que entran a mi compañía, ¿sí? Entonces, le informo bajo qué condiciones va a ingresar, si es bajo la visa migrante por contrato o migrante por Mercosur, dependiendo del visado, yo lo debo registrar ante el CIRE. Y si es contrato de trabajo o Mercosur, que le permite trabajar, también debo de registrarlo ante el RUTEC. ¿Qué es el RUTEC? Es el Registro Único de Trabajadores Exteriores, de trabajadores extranjeros, perdón, en Colombia. Y este RUTEC es administrado por el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad máxima, que es el tema que regula el tema de trabajador y empleador. Entonces es importante tenerlo ahí como tip para cuando se nos presente la situación. y a modo también de información, en Colombia hasta hoy 12 de mayo, la emergencia sanitaria va hasta el 31 de mayo de este año. Por ello, digo hasta hoy, pues porque no se ha pronunciado el gobierno nacional y este término fue una prórroga que se presentó en febrero de este año, porque iba hasta enero de este año la emergencia sanitaria y fue prorrogada hasta el 31 de mayo de este año. Entonces, como para tenerlo en cuenta, si necesitan alguna pregunta al respecto, somos todos oídos, tanto Claudia como yo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias y vemos que hay algunas preguntas. De parte de Perú, nos consultan si es que se está en un trámite migratorio en Perú de temporal a permanente, si es que puede salir más de 30 días. Pues si es que el trámite aún no ha sido aprobado, no se puede salir del país, salvo que cuente con un permiso que previamente se tiene que tramitar y que tiene una duración de 30 días. Entonces, tendría que regresar antes de ese plazo para no tener inconvenientes con migraciones, porque si bien es cierto que mediante la resolución 104 se extendieron los plazos de los permisos para ausentarse de los extranjeros hasta lo que dure el periodo de emergencia, nosotros ya hemos tenido algunos casos que migraciones prácticamente ha paralizado los trámites y está generando complicaciones, muchas complicaciones para aquellos extranjeros que salieron del país con un permiso especial de viaje y no han regresado dentro del plazo. Se podría decir que los primeros meses de estado de emergencia y que reactivó sus funciones, migraciones, ha sido un poco más permisivo e inclusive se han aprobado algunos trámites en el caso de extranjeros que se ausentaron por más de 30 días. Sin embargo, hoy en día las cosas están cambiando y migraciones está quitando esa flexibilidad, está generando más complicaciones. Esa es mi recomendación. Y a ver, la otra pregunta es, me comentan que tiene el trámite paralizado hace más de 10 meses y no tiene respuesta. Mi sugerencia es que presente a través de la mesa de partes de la Agencia Digital de Migraciones un escrito de celeridad y solicitando la aprobación del trámite, y además también por la Agencia Digital se puede programar citas con funcionarios para que pueda de alguna forma agilizar el trámite. Eso es por el lado de Perú. Y ahora doy pase a María Fernanda, que tiene una consulta. No sé si tú la puedas visualizar, María Fernanda, si no, yo la leo. ¿Sí la puedes visualizar? No, si quieres me la puedes leer, por favor, Claudia. Sí, yo la leo. La consulta es, si un extranjero de Estados Unidos está en el país con su pasaporte y no le han extendido la visa, no le extendieron los días de permanencia, pero está en un proceso de matrimonio con una colombiana, si puede aplicar a un salvoconducto. Perfecto, sí. Es la recomendación solicitar ante migración un salvoconducto en la cual explica ante la entidad en lo que está, ¿sí? Y que pues por obvias razones no ha podido salir de Colombia, que necesita un tiempo más porque se va a casar y que pues con ese certificado de matrimonio
va a poder aplicar, no sé, a cualquier visa aquí dentro de Colombia, ¿sí? Entonces, recomendación, solicitar un salvoconducto ante migración. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Veo que no hay más consultas. Agradecemos su participación el día de hoy. Muchas gracias. Que estén muy bien y cuídense.